Bienvenidos a Relatos Extraños. Una noche fingí estar dormido cuando mis padres me habían mandado a dormir. Más o menos era por ahí de medianoche. En eso escuché un ruido de golpe y luego un grito de mi madre. Y luego mi padre gritó de una forma de desesperación. Salí de inmediato de mi cuarto para ver qué pasaba. Fue lo más traumante de mi vida. Mi mamá tenía toda la cabeza con sangre. Se le había caído una repisa con cosas muy pesadas en su cabeza. No sé cuánta sangre era, pero parecía muchísima. Mi padre estaba llamando a una ambulancia, pero mi madre estaba totalmente desmayada del golpe. Después, para irnos al hospital, dejamos a mi madre ahí por 2 días en ese lugar. Y mientras estuvimos en ese lugar cuidándola, nos habían robado ropa, se habían llevado una televisión, un ventilador, un microondas. Ya estábamos destrozados por todo. Llamamos a la policía y luego pudimos encontrar al culpable, que era también un traficante y secuestrador. Si yo me hubiera dormido, no seguiría vivo. Aclaro que mi madre ya se recuperó y todo, pero esa experiencia fue aterradora cuando estaba por irme a dormir. Yo tuve una experiencia realmente que me destrozó el corazón cuando estaba por irme a dormir. Mi exnovia, ahora, en ese tiempo sí éramos novios, había invitado a algunas amigas en su casa. Así es que, pues yo era su pareja y no me iba a dejar a un lado. Entonces, pues yo también fui. Recuerdo que después de aproximadamente 3 horas, mi madre me escribió que ya me durmiera porque tenía que hacer planes al día siguiente con ella. Así es que yo le avisé a la que era mi novia en ese momento y ella me dio un beso en la frente y me dijo buenas noches y que descansara. Yo solo fingí estar dormida. Quería seguir despierta con mi celular. Y justo en ese momento, mi ex entró junto con sus amigas al cuarto. Yo rápidamente me metí bajo la sábana con mi celular y fingí estar dormida. Todo iba muy bien, cuando de pronto escuché a mi ex decir: tranquilas chicas, ni siquiera me gusta, solo la uso por dinero y ropa. Al escuchar esas palabras, hice en ese momento como que me estaba despertando perezosamente. Mi ex se asustó tanto cuando me vio levantarme. Pensó que la había escuchado. Yo solo la saludé con un beso. Esto la tranquilizó un poco y fue a hablar conmigo en el baño, mientras yo me lavaba la cara y los dientes. Y me dijo: ¿qué pasa, amor? Solo le respondí con los ojos caídos mientras veía mi celular. Terminamos la relación. Después de esto, yo me llevé mis cosas y me retiré del departamento. Ella me siguió hasta la salida del condominio preguntándome que qué me pasaba. Ella sabía perfectamente que yo la había escuchado y simplemente decidí irme. Pero antes de irme volví a su departamento y me llevé todo lo que le había comprado, incluyendo el dinero que le acababa de dar. Solo me fui mirando mi celular mientras ella rompía en llanto por las cosas que yo le estaba quitando, sobre todo por el dinero. Y le di una nota que decía: no soy tu padre,
ella lloraba más fuerte aún. Su padre había muerto cuando ella tenía 5 años, pero créanme que ha sido una experiencia desgarradora para mí. Esa noche, por alguna razón, no podía dormir y recuerdo que estaba intentando quedarme dormido. Cuando oí a mi madre decir que mi papá había fallecido, sin aún yo saberlo, yo tenía solamente 9 años. La oí confesándoselo a una tía muy cercana, entre lágrimas y gritos. En ese momento era tipo como las 4 de la madrugada. Nos estábamos quedando en la casa de esa tía, ya que estábamos de vacaciones. De algún modo logré quedarme otra vez dormido y no quería creerlo. Por eso, cuando desperté, me autoconvencí de que había sido una pesadilla. Quería preguntarle directamente a mi mamá sobre ello, pero cuando desperté ella no estaba en la casa de mi tía. Había ido a planificar las cosas para volver a casa, para hacer el funeral de mi padre en su hogar. Todo el mundo actuaba extraño, lo estaba notando. Y cuando le pregunté a mi tía y a mi hermana mayor, simplemente me dijeron que mi mamá había ido a buscar a mi padre al hospital. Yo no les pedí más detalles al respecto. Y no fue hasta la tarde de ese día cuando pude ver a mi mamá y lo confirmé con ella. Evidentemente fue muy duro. Luego sucedió algo muy extraño. Unos 3 días después de eso, tuve un sueño en el que soñé que todo lo que había oído de mi mamá sí había sido una pesadilla. En el sueño desperté y mi padre estaba en la sala de la casa. Yo corrí y lo abracé llorando y le dije que había soñado que él había muerto. En ese momento sé que me dijo varias cosas, pero no las recuerdo del todo. Lo que sí recuerdo y nunca olvidaré es que me dijo que sin importar lo que pase, él siempre va a estar ahí conmigo y que yo debo siempre avanzar en mi vida. Cuando yo era pequeña, mis padres acostumbraban tomar mates todas las mañanas. Y en esas horas de la mañana yo escuchaba cómo hablaban mal de mi hermana gemela y de mí, siempre comparándonos entre nosotras o con mi hermana mayor. Aún más nos comparaban con mi hermana mayor. Decían que nosotras éramos inútiles y que no íbamos a llegar muy lejos. Y obviamente ambas pasábamos llorando juntas, pero en silencio, para que ellos creyeran que estábamos dormidas. Llegó un punto de mi vida que yo supuse que yo era un problema y que todo lo feo que vivimos en el pasado, yo lo había provocado. Cuando tenía 14 años y acababa de levantarme, todavía estaba medio dormida. Escuché claramente a mi madre y a mi vecina decir cosas horribles, las dos juntas. Ya estaba cansada por múltiples cosas que me sucedían, pero la gota que derramó el vaso fue cuando oí a mis 2 hermanas hablar mal de mí. Creo que desde ese momento comencé a dormir tarde para no escuchar nada o a comenzar a hacer ruido cuando apenas me levantaba. La verdad me cansé de escuchar cosas que no quiero saber. En esos momentos prefería hacerme la tonta. Yo recuerdo que tenía 16 años cuando escuché algo que me dio escalofríos y mucha tristeza. Escalofríos porque fueron de personas en las que yo confiaba. Y tristeza por haber precisamente confiado en esas personas que creían que me apoyaban.
Mis padres se habían separado, como les digo. Yo tenía 16 años. Ellos tenían 1 año de haberse separado. Yo estaba entrando en una depresión por su separación. Un día con mi primo fuimos a la casa de mis tíos y de nuestras primas. Recuerdo que nos tomamos una foto grupal. A mí nunca me ha gustado que me saquen fotos, pero ese día acepté que me sacaran un par. Después de eso me salí y me fui al baño. Escuché que entre risitas se empezaron a burlar de mí. No me gustó. Comencé a lavarme la cara y seguía escuchando a mis primas decir que yo me había encerrado en el baño. Y decían, ¿viste cómo tiene su Facebook con todas esas fotos y cosas de ese cantante? Así no va a tener nunca amigos. Yo me quedé encerrada en el baño, llorando. Luego me llamó esa prima que me había estado criticando y le dije que yo me quería salir a tomar un poco el aire. Y ese momento lo aproveché para escaparme y poder irme a mi casa. Ya no soportaba estar ahí. Hoy en día esa prima y su mamá, que es mi tía, me odian y no me pueden ver porque se dieron cuenta que ese día yo me había ido. Fue la madrugada del 18 de octubre. Era como la 1:30 de la madrugada, para ser más específica. Esa noche yo me había ido a dormir como a las 12. Además de que comparto una pieza con mi mamá por temas de espacio. Me desperté porque la escuché hablar por teléfono. Ella se había dormido hacía horas y como mi abuela llevaba ya 22 días en el hospital y era muy tarde, asumí que sería de ahí de donde le habían hablado. El que dijera que estaríamos ahí en 1 hora llamó mi atención. Así que me quedé quieta y fingí estar dormida mientras trataba de saber qué pasaba. Luego la escuché salir de la pieza y hablar con mis hermanos, mientras mi tata preguntaba qué pasaba. Vi la hora y era más de la 1:30. Me debatí unos segundos si en levantarme o no, pero escuché que mi tata comenzó a llorar, por lo que de inmediato me levanté a ver qué pasaba. Mi tata nunca llora, es una persona muy fuerte. Llegué al pasillo que une la cocina y el living y encontré a mi mamá medio histérica. Le pregunté qué pasaba y puso su brazo alrededor de mi cuello y me dijo que la abuela no había resistido la noche. Al final estuve todo el resto de la semana deseando que me despertaran, que me fueran a hablar para saber que todo era una pesadilla horrible y que mi abuela en verdad seguía en el hospital o en la casa. Ese día había venido una tía a visitar a mi mamá porque mi madre estaba enferma. Yo dormía al lado de mi mamá porque en el otro cuarto estaba mi tío durmiendo. En el cuarto de mi mamá habían 2 camas. El caso es que cuando mi mamá y mi tía empezaron a hablar, yo no le di mucha importancia. Me hice la dormida para seguir escuchando. En eso escuché decir a mi mamá que tal vez su enfermedad era cáncer. Me dio un escalofrío terrible. No me quise mover para que no se dieran cuenta que estaba despierta escuchando. Desgraciadamente, sí fue esa enfermedad. Hace 3 meses mi madre falleció. No sé por qué lo que las personas llegamos a escuchar cuando estamos dormidos o por dormir nos llega a afectar tanto, incluso
hay personas que los llegan a traumatizar de cosas que llegan a escuchar. Cuando yo tenía 4 años, siempre, antes de dormir, yo le preguntaba a mis padres que si me amaban mucho y que si me querían. Siempre me decían que sí. Ya cuando estaba más grande, una vez me había quedado jugando videojuegos hasta las 2 de la mañana. Así es que fingí estar dormida cuando escuché pasos y escuché que alguien abría la puerta. Me di cuenta que eran los pies de mi mamá. Se acercó a darme un beso de buenas noches y yo seguía haciéndome la dormida. Pero después, cuando iba a prender mi tablet, ya que mi madre se había ido, escuché unas palabrotas saliendo de la boca de mi padre, cosa que nunca había visto ni había escuchado. Ellos empezaron a discutir y en una parte de esa discusión escuché a mi papá decir: si no me haces caso, nos divorciaremos y me quedaré con las 2 niñas. Se refería a mi hermana mayor y yo. Después de eso lloré toda la noche. Aún así, poco tiempo después mi madre fue la que pidió el divorcio, porque mi padre le había hecho mucho daño y le había quemado toda su ropa. Actualmente es difícil verlos juntos llevándose bien. Prefieren verse lo menos posible. Mi mamá ya rehizo su vida. Yo tengo 2 hermanastros. Pero créanme que esa experiencia de haber escuchado eso en la tranquilidad donde yo me estaba haciendo la dormida me traumatizó tanto que no se me quita de la mente. Es como si estuviera escuchándolos gritarse apenas el día de hoy. Recuerdo muy bien, mis padres habían llegado del trabajo. Yo solamente escuché cómo mi madre le decía a mi papá que yo era una persona perezosa e inútil en comparación de mis hermanos. Y eso lo dijo porque ese día me habían encontrado dormido en el sofá. Había llegado con mucho cansancio. Iba a despertarme, pero como empecé a escucharlos hablar mal de mí, fingí estar dormido. Me afectó tanto eso que dijeron. Fue como si la sangre se me hubiera ido hasta los pies. Una decepción terrible sentí, no sé si de mí mismo o de mis padres. Lo que sí sé es que me traumatizó tanto que en el día, aunque me sintiera muy cansado, trataba de no dormir o de que mis padres no me vieran descansar. Prefería esperar hasta la noche por muy cansado que me sintiera, porque me daba mucha pena enfrente de mi familia que me vieran descansar. Yo tenía 2 gatitos que había adoptado desde chiquitos. Recuerdo que cuando los llevé a mi casa, mi mamá me había dicho que los pusiera en adopción porque ella no los quería ahí. Le rogué tanto que me dejara tenerlos, que finalmente aceptó. Yo me dediqué a cuidarlos. Me acuerdo que hasta conseguí un trabajo para poder comprarle sus comidas y no molestar a mi mamá. Sí notaba que ella los aventaba a veces con el pie y yo me enojaba bastante. Y me decía: quita tus gatos de aquí. Hasta que un día, cuando ya tenían casi 1 año, me acuerdo que llegué de la escuela y no los encontré. Mi madre me había dicho que los 2 gatitos se habían escapado porque ella por accidente había dejado la puerta abierta. Algo que siempre le encargaba mucho que por favor checara, no dejar la puerta abierta. Yo no dejaba salir a mis gatitos a ningún lado. Recuerdo que fue un fin de semana que mi tía fue con mi prima a la casa y se quedaron a dormir todo el fin de semana.
Recuerdo que yo estaba en el sofá viendo televisión y me quedé bien dormida. Mi prima se fue a la habitación a dormir. En eso escucho entre sueños que mi madre y mi tía estaban platicando al fondo en la cocinita que teníamos. Entonces desperté, pero me seguía haciendo la dormida para que no se dieran cuenta que ya me había despertado. No hice nada de ruido y comencé a escuchar que mi madre le decía a mi tía que ella había envenenado a mis gatos porque ya no lo soportaba y que me había dicho a mí de excusa que se habían escapado. A partir de ese día odié a mi madre. Jamás he vuelto a confiar en ella y yo ya soy una persona bastante mayor. Jamás volveré a ver bien a mi madre porque eso que hizo fue una maldad pura. Recuerdo que ese día había notado muy extraños a mis padres. Me fui a dormir, pero la verdad no podía, así es que me puse la tablet bajo las sábanas y escuché que abrían la puerta de mi cuarto. Incluso escuché a mi madre llamándome. Yo decidí hacerme el dormido. En eso mi madre cerró la puerta y escuché que iba a su habitación. Yo me acerqué a la puerta para escuchar porque oí que estaba hablando con mi padre y le dijo que no sabían cómo decirme que mi abuelo había fallecido, que cómo me iba a poner yo, que mi madre tenía miedo de mi reacción. Lo que pasa es que yo tenía una unión muy fuerte con mi abuelo desde que estaba chico. Era su único nieto varón. Y efectivamente en ese momento que escuché me afectó tanto que quise llorar, pero me aguanté. Así es que me fui a la cama, cerré mi tablet y traté de dormir, pero sentía que el pecho me iba a explotar. Quería gritar de dolor, pero me aguanté. No sé en qué momento me quedé dormido. Volví a escuchar unos pasos acercarse a mi cama y entre sueños yo sabía que era mi madre, que venía a checar a ver si seguía dormido. Pero comencé a escuchar una respiración muy cerca de mi oído. Luego sentí como si estuvieran tocando mi hombro y yo me dije, no me voy a mover para que crea que sigo dormido. Y en ese momento escuché la voz de mi abuelo. Les puedo asegurar que era la voz de mi abuelo diciendo mi nombre. De inmediato aventé las sábanas y me di cuenta que todo el cuarto estaba en penumbras. Pienso que mi abuelo se fue a despedir de mí.